las raíces latinas, digamos, del concepto. Hablamos un poco también de los orígenes de la religión, que se establecen fundamentalmente cuando los seres humanos se asentaron en un lugar fijo y dejaron la vida nómada. Hará de eso unos 10,000 a 12,000 años, cuando se descubrió, pues por un lado la agricultura y por otro lado el pastoreo, ¿verdad? De tal manera que la actividad agropecuaria constituyó pues un principio fundamental para que los primeros asentamientos humanos hayan comenzado. Alguien mencionaba entonces, digamos, el hecho de que en Génesis, respecto a Caín y Abel, se habla acerca precisamente del trabajo del agricultor y del trabajo del que cría ganado, ¿verdad? Entonces, pues recordando que los libros más viejos de la Biblia datan del 700 aproximadamente antes de Cristo. Bueno, esto significaría pues que tanto la agricultura como el pastoreo se habían iniciado ya unos 11,000 años antes, digamos, de que el primer libro de Génesis o el más viejo libro de Génesis fuera escrito. Bueno, estábamos en este punto, si no mal recuerdo, estábamos hablando de las funciones, la razón de ser de la religión. Hablamos un poco acerca de los niveles personales, ¿verdad? Como intento a responder preguntas sobre los inicios y los orígenes del todo, y también proveer algún tipo de respuesta ante los misterios, ante lo desconocido, ante lo que ha atemorizado a los seres humanos desde siempre. También señalábamos el nivel social eh, como uno, digamos, de los elementos que también vino a cumplir la religión, ¿verdad? Como un principio organizador, por un lado, de la actividad económica, también del ejercicio del poder político y, por supuesto, en términos generales de la vida social, ¿verdad? Cosa que, como podemos recordar, duró prácticamente muchísimo tiempo, ¿verdad? De todo el periodo medieval es testigo de cómo la vida de los seres humanos en su totalidad giró alrededor de la religión, alrededor de la iglesia, pues, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de hoy, continuando con este análisis, con estos argumentos, vamos a recordar que también la religión vino a partir, por decirlo así, prácticamente el entorno físico, geográfico donde los seres humanos vivimos en dos grandes clases, digámoslo así, de lugares, de sitios. Estamos hablando aquí entonces del surgimiento de la división entre lo sagrado y lo profano. Sí, lo sagrado definitivamente va a estar estrechamente relacionado con la religión en términos generales, ¿verdad? Por supuesto, esos sitios y esos lugares donde se llevaban a cabo, pues, rituales, reuniones de carácter religioso para tener comunicación con lo espiritual, pues fueron al principio no necesariamente casas o edificios, sino lugares, ¿verdad? Sí, incluso eh, árboles, piedras, cuevas, en fin, que en un principio, pues, las religiones comenzaron a reconocer como lugares de carácter santo, ¿verdad? Sitios sagrados, apartados exclusivamente para el culto y para los oficios religiosos en términos generales, ¿verdad? Entonces, ya conforme el tiempo pasó, pues se levantaron edificios que hoy conocemos como iglesias, como templos, ¿verdad? Y por supuesto,
a la orden, digamos, de estos sitios sagrados, una casta, una clase, digamos, de personas, por llamarles en términos generales, eh, sacerdotes, ¿verdad? Es decir, gente dedicada exclusivamente a la cuestión religiosa. Y por supuesto también surgieron algunos rituales como los sacrificios u ofrendas, como se les suele denominar también, ¿verdad? Y habiendo sido, como ya lo dijimos, tanto la agricultura como el pastoreo, las ocupaciones que dieron lugar al surgimiento de los primeros asentamientos, pues las ofrendas provenían regularmente del ganado, ¿verdad? Algunas piezas llegaron a sacrificarse como una especie, digamos, de reconocimiento a lo divino, a lo espiritual. Pero también se traían los frutos de la tierra para ser entregados como una especie, digamos, de agradecimiento básicamente a la madre tierra por haber provisto, digamos, del fruto necesario, del alimento necesario para los seres humanos, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos que hablar también aquí de la concentración que llegó a darse entre lo político y lo religioso en una persona, ¿verdad? Es decir, por una parte podría tratarse del monarca, por otro lado podría tratarse también, digamos, de un líder de carácter espiritual, ¿verdad? Entonces, esto con el andar del tiempo llegó a nombrarse de una o de otra manera, como césaropapismo, donde el gobernante civil tenía también la autoridad espiritual, ¿verdad? De ahí césaropapismo, pero también se le conoció como eh, eh, el líder espiritual, digamos, papo-cesarismo, es decir, el líder espiritual que también detentaba el poder civil, el poder, digamos, político, estrictamente hablando. Claro, los nombres que acabo de mencionar de cesaropapismo y papocesarismo vinieron posteriormente ya con la cultura latina, pero desde hacía miles de años, pues se tenía ya una especie de unión, de concentración entre el poder religioso y el poder civil, ¿verdad? Bueno, caminando con estos argumentos, tenemos también que recordar que la religión ha tenido maneras de transmitir las creencias, de transmitir la fe, podríamos decir en términos generales, ¿verdad? Y regularmente esa transmisión se daba a través de relatos hablados que se transmitían de generación en generación, ¿verdad? Regularmente a estos relatos se les conoce como mitos. Y creo que esto ya lo mencionábamos en una de las clases anteriores, de que la palabra mito pues debe recuperar aquí para nosotros su verdadero y auténtico sentido, ¿verdad? Porque hay personas que utilizan la palabra mito como sinónimo de mentira, como sinónimo de falsedad, pero en realidad el mito no significa mentira, no significa falsedad. El mito es simplemente un relato que tiene varias características, una de las cuales es que nadie sabe cuándo ni cómo se originó, ¿verdad? No hay realmente un autor al que se pueda señalar que lo haya creado, que lo haya inventado, ¿verdad? Esa es una cuestión fundamental. La otra es que, como estamos hablando aquí realmente de tiempos en los cuales la escritura no se había inventado, porque esta surgió alrededor del año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando pues algunas lenguas comenzaron ya a ponerse por escrito. Pero antes de eso
la transmisión era estrictamente oral, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, en el contexto, digamos, cristiano, judeocristiano, la cuestión de la tradición oral es algo que está sobre la mesa de discusión, como decimos común y corrientemente, pues, porque al principio no había nada escrito respecto al pensamiento cristiano, respecto a la fe cristiana, y entonces, pues, estas historias, estos relatos, parábolas, en fin, etcétera, se fueron transmitiendo oralmente en las primeras generaciones de cristianos, pues hasta alrededor del año 70, cuando se comienzan a escribir, digamos, tanto los evangelios como posteriormente las epístolas, y ya se cuenta con, eh, algo que podemos leer, pero en el fondo de todo está la tradición oral. Y entonces, pues esto no es nada extraño porque, como dije, la religión a lo largo de los siglos recurrió siempre a relatos hablados. Por supuesto, esto implica que pudieron haberse añadido cosas con el paso del tiempo, pudieron haberse suprimido otras cosas en los relatos en conformidad, pues, digamos, con las generaciones que iban transmitiendo generacionalmente estas creencias. Prácticamente no ha habido, digamos, ninguna cultura cuya religión no haya recurrido a estos relatos mitológicos, ¿verdad? Recordamos los mitos de la religión griega, recordamos los mitos de la religión latina, recordamos los mitos, digamos, de la religión maya quiché aquí en el contexto del Nuevo Mundo, ¿verdad? Es decir, cómo se creó al hombre, cómo fue que los seres humanos vinieron a la existencia. Bueno, tanto los mitos griegos como los mitos latinos tienen su manera de contar, digamos, entre comillas, cómo es que aquello ocurrió. Y por supuesto, dentro del pensamiento maya quiché, pues recordamos que los dioses, pues hicieron inicialmente al hombre de madera, luego con otros materiales, pero finalmente lo elaboraron a partir de la masa de maíz, ¿verdad? Y entonces, lo que quiero dejar en claro es que no ha habido, pues, digamos, ninguna cultura prácticamente cuya religión no haya recurrido a contar estos relatos mitológicos para explicar el origen del hombre, el origen del mundo, el origen del mal, en fin, ¿verdad? Y una cosa que es importante recordar porque los especialistas así lo confirman, es que la gente no sostiene al mito, sino que el mito es el que sostiene a la gente. Es decir, sin el mito prácticamente se pierde, digamos, una base de sustentación. Sin el mito, los seres humanos pues se encuentran prácticamente en el aire sin respuestas a las preguntas más importantes que se pueden hacer en la vida, se encuentran sin un fundamento y sin una orientación para su vida, para su existencia aquí en el mundo. Bueno, a partir de este momento vamos a ocuparnos de algunas teorías elaboradas por algunos intelectuales a lo largo del tiempo sobre la religión y sus orígenes. Y entonces vamos a comenzar por traer aquí a colación el pensamiento de Edward Burnett Taylor, nacido en 1832 y fallecido pues en la primera parte del siglo XX, en 1917. Bueno, con Taylor estamos aquí ante un creyente cuáquero. Recordemos que los cuáqueros pues constituyeron
un movimiento reformado en Inglaterra. En Inglaterra. El movimiento cuáquero surgió fundamentalmente en el siglo XVII eh, ante una reforma que ya estaba pasmada, podríamos decir, una reforma que se había anquilosado, se había vuelto de piedra, había perdido vida, entusiasmo y todo aquello, y entonces, pues este movimiento surgió para darle precisamente una especie de vida al pensamiento reformado, ¿verdad? Entonces, el nombre de cuáqueros, que significa tembladores, pues se les dio precisamente porque los primeros predicadores de este movimiento pues predicaban que la gente temblara ante la presencia de Dios, ante su palabra, ante su poder, en fin. Y entonces de ahí pues les quedó el nombre de cuáqueros, ¿verdad? El día de hoy pues constituyen la iglesia Amigos, que en Guatemala pues se asentó en la parte oriental del país, ¿verdad? Fundamentalmente por el área de Chiquimula y Zacapa, por ahí. Bueno, Edward Burnett Taylor fue precisamente un creyente cuáquero. No tuvo acceso, digamos, a la educación en la Universidad de Inglaterra por no pertenecer a la iglesia anglicana, pero de todos modos se se dio pues una educación muy buena y él, aparte de su inteligencia, bueno, fue también alguien que se interesó mucho por las cuestiones culturales en términos generales. De hecho, este autor fue el primer profesor titular de una cátedra de antropología en Gran Bretaña a partir del año de 1896. Y por supuesto fue el primer autor de un tratado sobre antropología general, el cual se publicó en 1871 y del cual tenemos ahí en la pantalla la carátula del volumen número 2, ¿verdad? Entonces, notemos que el subtítulo, digamos, de esta obra, Cultura Primitiva, el subtítulo dice Investigaciones en el desarrollo de la mitología, de la filosofía, de la religión, del lenguaje, el arte y las costumbres. Es decir, fue entonces un autor que estuvo profundamente interesado por todas aquellas manifestaciones culturales que los seres humanos pues han generado prácticamente desde hace miles de años, ¿verdad? Entonces, la obra de Taylor es una obra que definitivamente vale la pena conocer. Aquí simplemente vamos a entrar en los aspectos relacionados con sus ideas respecto a los orígenes de la religión, ¿verdad? Y entonces comenzamos por una cita que tomamos directamente de esta obra suya y dice lo siguiente: el afán del hombre por conocer las causas actuantes en cada hecho del que es testigo, las razones por las que cada estado de cosas que él observa es como es y no de otro modo, no constituyen un producto de alta civilización, sino una característica de su especie hasta en las fases más bajas. Esto significa algo muy importante y es un principio básico que hay que mantener en mente en los minutos por venir. Lo que quiere decir el autor aquí es que el deseo humano por explicar todo lo que ocurre, ¿verdad? El encontrar las razones por las cuales
las cosas que ocurren como ocurren. No es algo que se le haya ocurrido al ser humano ahorita, digamos, o a raíz de la revolución científica, no. Para este autor, ese deseo y ese anhelo es parte, digámoslo así, de nuestra especie, como él lo deja en claro. Es decir, tenemos la inquietud de saber por qué ocurren las cosas y de encontrarle una razón a todo lo que vemos y observamos, tanto alrededor de nosotros como en nosotros mismos. Entonces, se trata de algo, pues, inherente al ser humano, la inquietud y el anhelo de encontrar causas, de encontrar explicaciones y razones de ser a lo que ocurre en el mundo. Y entonces, en este sentido, lo que este autor británico propone es que ha habido un proceso de evolución tanto a ese nivel racional como a nivel cultural en términos generales. Es decir, ciertamente esa inquietud la hemos tenido desde siempre. Sin embargo, el proceso de evolución ha conducido al hombre a descubrir cosas que en un momento no había notado, ha conducido a reconocer a los seres humanos, a que los seres humanos reconozcan razones de las que no se habían dado cuenta en el pasado. Es decir, nuestra capacidad racional por entender el mundo ha ido cambiando, ¿verdad? Pero también la cultura dentro de la cual nos encontramos ha ido también teniendo cambios muy, muy, muy importantes. La cultura la define este autor como todo aquello que es aprendido, todo aquello que a través de la imitación hacemos nuestro, y esto involucra, pues, digamos, la religión, el arte, el derecho, la música, en fin, etcétera. Es decir, todo lo que el ser humano ha ido creando que no pertenece al ámbito de la naturaleza, pues ha sufrido también un proceso evolutivo, pues no. Entonces, este principio, como dije, no deja de ser sumamente importante. Ahora, lo que ocurrió, digamos, con el hombre primitivo es que la asociación de las relaciones reales que se dan en el mundo, es decir, uno ve que un hecho está relacionado con el otro, el ser humano se da cuenta que después de que ocurre esto, pues ocurre también lo otro, y entonces establecemos por lo menos relaciones de causas y efectos, ¿verdad? Pero entonces el hombre primitivo, al darse cuenta de esas relaciones en el mundo real, descubrió, ¿verdad?, que las mismas se daban a nivel de su propia inteligencia, es decir, a nivel ideal, es decir, a nivel de las ideas, ¿verdad? Que el elemento A pues se dio antes del elemento B. Lo estoy observando, lo estoy viendo, pero esa asociación, esa relación, ¿verdad?, se da también a nivel de mi pensamiento. Y eso pues está perfectamente bien, ¿verdad? Porque precisamente por eso es que tenemos la capacidad mental, la capacidad racional para reconocer pues a nivel de nuestras ideas las relaciones que se dan a nivel de la realidad material. Ahora, lo que ocurrió, dice este autor, en las etapas primitivas de la humanidad, ¿verdad?, es que se comenzó a darle más importancia al proceso, pero al revés, ¿verdad?
no yendo de las relaciones reales a las relaciones de ideas, sino al contrario, yendo de las relaciones en las ideas hacia el mundo real, ¿verdad? Es decir, que pensando establecer relaciones aquí en la cabeza, los seres humanos llegaron a pensar que esas relaciones también tenían que darse en la realidad, ¿verdad? Y por supuesto, lo asociado aquí en lo ideal, se esperaba, se tenía confianza de que produjera entonces esas mismas asociaciones en la realidad, ¿verdad? Ahora, aquí estamos ante una situación sumamente discutible, dice este autor, ¿verdad? Porque de esa manera, procediendo al revés, los hombres intentaron descubrir, vaticinar, producir acontecimientos por medio de procesos que nosotros ahora podemos ver que solo tienen un significado ideal. Y de esta manera, dice Taylor, surgió lo que conocemos con el nombre de la magia, pues, es decir, el hombre pensaba que lo que tenía en su cabeza se podía convertir, digamos, en realidad, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque si yo pienso que tengo 10,000 quetzales en la bolsa, no por eso los voy a tener, ¿verdad? Es decir, puedo pensar que tengo 10,000 quetzales en la bolsa, pero al meterme la mano al bolsillo, me doy cuenta que eso no es verdad, ¿verdad? Pero este pensamiento, digamos, mágico que condujo a los seres humanos en un momento a pensar equivocadamente, que así como lo que ocurre en el mundo lo podemos reproducir en la mente, pues lo que podemos realmente tener en la mente se puede reproducir en la realidad, pues condujo definitivamente a una manera completamente equivocada, digamos, de ver las cosas. Y así como podemos hablar del pensamiento mágico, podríamos hablar de cualquier otra cosa, ¿verdad? Que tenga que ver con esta forma muy particular de considerar los acontecimientos que hay en el mundo, pues, ¿verdad? Es decir, podríamos mencionar aquí de paso la creencia, digamos, en amuletos, la creencia en objetos que van a ser, que van a producir, digamos, ciertos acontecimientos, ¿verdad? Es decir, piedras que vienen de la India y que, bueno, van a dar una mejor suerte al negocio, o objetos que se traen, qué sé yo, de la China del Oriente y que, bueno, van a provocar prosperidad, en fin, etcétera. Es decir, estamos hablando precisamente de ese pensamiento mágico. Y entonces lo que está diciendo aquí Taylor es que esta forma de ver las cosas generó un sistema de relaciones causales rotundamente erróneas, ¿verdad? No hay en realidad una verdadera relación de causa y efecto, ¿verdad? Podrían darse casualidades, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Podrían darse simultaneidades, pero esa es otra cosa, de que haya realmente una verdadera relación causal, ¿verdad? De que lo que yo tengo aquí va a producir en el mundo real ciertos acontecimientos, pues eso realmente es totalmente discutible y probablemente erróneo y falso, como lo está diciendo nuestro autor. Ahora, Taylor introduce entonces aquí lo que denomina una definición mínima de religión, mínima de religión, como creencia en seres espirituales. Ese asunto de la definición mínima es importante recalcarlo porque, bueno, la definición de religión, como lo vamos a ir viendo conforme el tiempo pase, abarcará muchas más cosas, ¿verdad? Pero en este momento el autor nos está proveyendo de una manera mínima del concepto de religión como creencia en seres espirituales en términos, digamos, más o menos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa idea
de que el pensamiento va a producir hechos, bueno, llevó a los seres humanos a pensar también que dentro del mundo, dentro de las cosas, dentro de los objetos que hay en el universo físico, debe haber un ente pensante, ¿verdad? Debe haber un ente que piensa. Eh, y entonces introduce aquí, en este punto, en el vocabulario antropológico, la noción de animismo. La palabra animismo, pues viene de ánima y ánima viene de alma. Y esta visión lo que sostiene es que el mundo está lleno de espíritus o de almas, para decirlo en términos generales. Hay un alma del bosque, hay un alma del río, hay un alma de la montaña. Bueno, hay entidades espirituales que vienen a constituir la explicación de todo lo que ocurre en el universo. Si a esas alturas, hace ya miles de años, los seres humanos pues ya pensaban en la causa y en el efecto. Eso no lo discute nuestro autor, ¿verdad? Aquí, cuando el hombre primitivo se pone a preguntar cuáles son, digamos, las causas de la lluvia, bueno, es que hay un espíritu de la lluvia al que tenemos que agradar, al que tenemos que ofrecer sacrificios para que haga llover. ¿Y cuál es la razón, digamos, de una cosecha abundante? Bueno, el espíritu que gobierna, digamos, la naturaleza vegetal, bueno, nos ha provisto de una mejor cosecha este año y tenemos que agradarlo y tenemos que agradecérselo, ¿verdad? Entonces, el mundo está lleno de ánimas. Esa es la idea realmente central del animismo desde la perspectiva del autor que estamos considerando, ¿verdad? Ahora, el animismo, según Taylor, incluiría toda clase de seres espirituales, ¿verdad? Es decir, no solo almas en el estricto sentido de la palabra, sino espíritus en términos generales, ¿verdad? Duendes, hadas madrinas, piense usted en lo que quiera, ¿verdad? Seres que aparecen, que desaparecen, que descienden, que suben, que bajan, en fin. Y por supuesto, estos seres espirituales y la creencia en ellos sentó precisamente las bases para la creencia de lo que en términos generales se ha denominado el alma humana. Bueno, eh, según Taylor, entonces, es el animismo el origen de esa creencia, digamos, de que el ser humano está constituido en parte por un elemento invisible, un elemento no material, al que se le ha dado el nombre de alma, ¿verdad? Eh, el primitivo entonces se vio prácticamente en la encrucijada también de establecer ciertas relaciones de carácter lógico entre el sueño y la vigilia y entre la vida y la muerte, ¿verdad? Esto asociado estrictamente al concepto de alma. ¿Por qué se menciona aquí el sueño y la vigilia? Bueno, porque durante el sueño solemos tener ensoñaciones y una de las creencias primitivas es que durante el sueño hay un elemento espiritual que sale del cuerpo y que anda vagando por ahí, pues, ¿verdad? Como ocurre precisamente en los sueños, donde hablamos con gente que ya se murió, hablamos con personas que no están cerca de nosotros, que se han ido a otros países. Bueno, toda esa actividad onírica, como se le llama, ¿no? Esa actividad relacionada con los sueños también fue un elemento importante para reafirmar la creencia
en el alma, pues, ¿verdad? Como que el yo, si podemos decirlo así, se sale del cuerpo cuando dormimos y se va a visitar otros lugares y se va a hablar con otras gentes y se ve, pues, en un montón de sitios en los cuales durante la vigilia, mientras estamos despiertos, pues nunca vamos a lograr, ¿no? Y entonces esto, pues, fue sumamente importante para reafirmar, si queremos decirlo así, la creencia en el alma, pero también la cuestión de la vida y la muerte, ¿verdad? Es decir, si durante el sueño el Dios sale y se va, quién sabe, por todos lados, pues a la hora de morirnos debe ocurrir exactamente igual, ¿verdad? Es decir, el alma debe salir del cuerpo e irse a algún lado, a algún sitio, y prácticamente todas las religiones tienen una creencia precisamente en esa sobrevivencia espiritual después de la muerte física. Y el lugar a donde se va, pues también difiere de una religión a otra, tanto el hinduismo como el shintoísmo, digamos, en el Japón o en las religiones chinas, al igual que el cristianismo, pues todas las religiones tienen de alguna manera una manera de indicar hacia dónde se va a dirigir ese elemento espiritual que supuestamente se ha desprendido a la hora de morir. Bueno, y entonces, dice Taylor, surge propiamente la religión. Recordemos, ¿verdad? El principio evolutivo tanto de nuestra razón como de la cultura sobre la cual está edificando su teoría este autor, ¿verdad? El proceso evolutivo, ¿verdad? Si no se quedó aquello todo estacionario como piedra, sino que a lo largo del tiempo ha habido una especie de evolución, no sé si de avance, pues no lo sé, pero sí por lo menos de evolución. Y entonces los momentos, digamos, que Taylor está estableciendo aquí son, para empezar, el animismo, la creencia en seres espirituales, en almas que explican todo lo que ocurre en el mundo. Pero a partir del animismo se dio el politeísmo, ¿verdad? Entonces ya no se trataba únicamente de espíritus, no se trataba de almas, sino de divinidades, ¿verdad? De dioses. Y entonces el politeísmo fue una etapa posterior al animismo, pero anterior al monoteísmo. Y el monoteísmo se dio en el momento en que uno de aquellos dioses pues se convirtió en el más importante, en el más poderoso y llegó a convertirse en uno solo. Por supuesto, dejando a todos los demás dioses en una situación, digamos, no solo de segundo nivel, sino considerándolos incluso como enemigos, ¿verdad? Es decir, regularmente, si nos fijamos en las religiones monoteístas de este momento, que son fundamentalmente tres, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pues sostienen esa idea. Solo hay un Dios, el de la religión en concreto, y todos los demás, pues no sirven. Es decir, no tienen ningún sitio, no tienen ningún lugar, son incluso, digamos, condenados a la misma destrucción, ¿verdad? Y esto me lleva a mí a decir también que dentro de las religiones monoteístas hay un verdadero espíritu de guerra y de destrucción hacia los enemigos que no pertenecen a la religión estrictamente hablando. Ya se trate de matarlos ahorita, ¿verdad? Como ocurre con el Islam, ¿verdad? O de que esperen que se les mate al final, pero solo paciencia nada más, ya van a ver. Es decir, ese espíritu realmente de venganza, ese espíritu de destrucción y de guerra frontal en contra de los que no pertenecen a la religión es algo muy propio de las religiones monoteístas, independientemente de que hablen del amor, independientemente de que hablen de la caridad. Es decir, hay en el fondo pues un espíritu
guerrero y de destrucción hacia lo que no pertenece y no se identifica con la religión. Esto a nivel del cristianismo no es nuevo. Es decir, ya los padres de la iglesia, vamos a ver eso más tarde, no ahorita, pero ya en el contexto del pensamiento de los padres de la iglesia, ya hubo algunos que señalaron precisamente esa característica, digamos, propia, en este caso del pensamiento cristiano. Bueno, entonces, animismo, politeísmo y monoteísmo, una especie de evolución, por decirlo así. Y por supuesto, empezaron a generarse ya ritos, digamos, muy formales y también, por supuesto, comenzaron a elaborarse doctrinas y no podía faltar estructuras de carácter organizacional, ¿verdad? Es decir, la religión entonces no solo generó, digamos, formas de comportamiento durante el culto, durante la celebración, durante el acto espiritual, sino que también elaboró doctrinas, elaboró dogmas en términos generales que no se pueden discutir, que no se pueden poner en tela de duda, ¿verdad? Porque hay de aquel que con ciega locura, ¿verdad? Pero aparte realmente de la generación de doctrinas y de teologías incluso, también se generaron estructuras de carácter organizacional, ¿verdad? Puestos, funciones, qué puede hacer esta persona, qué no puede hacer, en fin, a quién está sujeta. Es decir, hay toda pues una estructura que se mantiene prácticamente en todas las religiones de la actualidad, ¿verdad? Y por supuesto, Keylor ve un esfuerzo aquí intelectual que implica, por una parte, el uso correcto de mecanismos lógicos, pero aplicados sobre premisas incorrectas, fruto, como ya lo dijimos, de una percepción completamente inadecuada de lo real, ¿verdad? O sea que lo lógico sigue funcionando, pero lo que no funciona es el contenido de esa lógica, ¿verdad? Porque se llena de elementos que prácticamente son incorrectos, ¿verdad? Entonces son maneras, digamos, de argumentar tremendamente discutibles, ¿verdad? Sobre todo a nivel, digamos, del conocimiento científico.